ahí aparece también, ¿verdad? Pero el juego te lleva a buscar contactos espirituales y a ver qué te dice y que cómo se mueve la flecha, etcétera. Créanme, y algunos de ustedes yo creo que también lo han observado, a mí me ha tocado apoyar a gente que ha estado con eso de la Ouija y son ataduras muy fuertes, ataduras donde se nota ya un nivel de opresión espiritual por la manera como se abrieron en su corazón a jugar eso, ¿verdad? Entonces, ay, es un juego de niños. No, no es cierto. Es realmente un instrumento que espiritualmente es muy nocivo y necesitamos sacarlo y alertar a los muchachos, a nuestros hijos, ¿verdad? Y alertar a todos los que van llegando a la comunidad de evangelizados y en nuestras misiones de que esas prácticas les hacen un grave daño espiritual. Tenemos el tema también de lo que es otro tipo de mezclas que últimamente están siendo de moda y que nos penetran a los católicos. El tema del ecologismo, el tema del verde y del azul, porque ya estamos en el azul ahorita, ¿verdad? Donde tienen cosas buenas, definitivamente, necesitamos cuidar la naturaleza, necesitamos proteger la tierra que es nuestra casa y que es donde vivimos, pero si se va metiendo uno con todo eso, vas observando que como que ya se va convirtiendo en una religión que va sustituyendo nuestras tradiciones, ¿no? Entonces, tenemos bodas, por ejemplo, bodas católicas, en las que pues ya no son en los templos, no, vámonos a una playa, vámonos a Acapulco o a Cancún o a Los Cabos o a Puerto Vallarta o a Tampico, ¿verdad? A donde se pueda, pero vamos a hacer una boda en la playa porque yo quiero que el dios Sol esté aquí, ¿verdad? Y que la brisa, que pase tal cosa y entonces, si ustedes observan, es una práctica que los obispos en México no nada más no recomiendan, sino que rechazan. Y hay documentos en donde están instruyendo a los sacerdotes para que no se presten a ese tipo de bodas en las que se va perdiendo y se va mezclando la misa, ¿verdad?, con otras cosas bonitas, pero que la misa es la misa, ¿verdad? Entonces, estamos frente a una tendencia que va mezclando muchas ideas y formas de relacionarse y de pensar que van minando a nuestras tradiciones y el dogma cristiano. Algunos ejemplos de desviaciones también importantes en teólogos, que lamentablemente a veces se da, es por ejemplo cuando nos abrimos al diálogo ecuménico, pero no entre cristianos, sino al diálogo con otras religiones, por ejemplo, ¿no? Y tenemos, por ejemplo, a un monje trapense que es Tomás Merton, que cuando lees sus primeros libros, ves una espiritualidad monástica de un monje trapense de una tradición muy férrea, ¿verdad?, de San Benito, y luego vas leyendo sus libros hasta el final de su vida, y él muere electrocutado, ahí por un problema eléctrico, en un monasterio de los monjes de los que están en China, los del Tíbet, por allá muere, y pues ya en sus últimos escritos
no sabías exactamente a quién estaba predicando, ¿verdad? Lamentablemente, ¿verdad? Y tenemos algunos otros teólogos aquí en Latinoamérica, por ejemplo, Leonardo Boff, Pablo Gutiérrez, colombiano, Leonardo Boff, brasileño, hay un hondureño por ahí también, buenos teólogos, doctores de grado, de doctorado, pero que en el camino de su vocación sacerdotal van tomando algunas corrientes donde empiezan a impulsar filosofías, como en este caso la marxista, que detona la teología de la liberación, donde te lleva a otra cosa, ¿verdad? Que ya se vuelve una herejía y una idolatría. Y también la enseñanza, que no es ortodoxa, es idolátrica. O sea, te lleva a alejarte de Dios, y en el sentido amplio también nos previene el Señor de cuidar con celo lo verdadero, lo puro, lo que es del Señor, porque Él es un Dios celoso. ¿A qué llegamos? Déjenme darles algunos ejemplos de lo que pasó con la teología de la liberación. En Cuernavaca tuvimos algunos sacerdotes que en lugar de leer el Evangelio, leían un trozo del periódico, porque era el nuevo Evangelio, ¿verdad? Desviaciones que afortunadamente ya se corrigieron. Tuvimos otros que el pan y el vino, pues ni para qué les explico qué ocurrencias tuvieron. Entonces, el riesgo de no vivir bajo el señorío del Señor es que incluso grandes teólogos que la Iglesia Católica, en este caso, ha tenido, se nos han ido por otro lado, ¿verdad? Entonces, hay otras lecturas, y ustedes las van a tener ahí, pero no las vamos a leer, donde nos habla y nos previene de la enseñanza. Por ejemplo, en Primera de Timoteo, cuando Pablo le previene a Timoteo que se cuide de los falsos profetas, porque su enseñanza nos aleja del Señor, del verdadero Dios. Al contrario, destruiréis sus altares, destrozaréis sus estelas y romperéis sus hipos. No te postrarás ante ningún otro Dios, pues el Señor se llama celoso. Es un Dios celoso. No hagas pacto con los moradores de aquella tierra, no sea que cuando se prostituyan tras sus dioses y les ofrezcan sacrificios, te inviten a ti y tú comas de sus sacrificios, y no sea que te tomes sus hijas para tus hijos, y que al prostituirse sus hijas tras sus dioses, hagan también que tus hijos se prostituyan tras los dioses de ellas. Aquí vamos a tocar otro tema importante y delicado, que es el matrimonio con no cristianos. ¿Vuelves a leer ese? Que es el mismo tema. No emparentarás con ellas, no darás tu hija a su hijo, ni tomarás su hija para tu hijo, porque tu hijo se apartaría de mi seguimiento, serviría a otros dioses, y a la ira del Señor se encendería contra vosotros, y se apresuraría a destruiros. Pero aquí lo importante es, tenemos en las Escrituras un mandamiento muy fuerte también, en el que Dios nos pide que no nos emparentemos con extranjeros o con aquellos que no están bajo el señorío del Señor, que están en otras religiones o que creen en otros dioses. En los tiempos de Jesús, perdóneme, en los tiempos del Antiguo Testamento estaríamos hablando de los hititas y amonitas y todos los pueblos que rodeaban al pueblo de Israel. En los tiempos actuales
pues estamos hablando de muchos que por la gloria